The Banshees of Inisherin, o Los Espíritus de la Isla en su traducción al español, es una película irlandesa protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson. La cinta es un drama ubicado en la isla ficticia de Inisherin, justo al frente del territorio irlandés. Además, toma lugar durante la Guerra Civil Irlandesa durante los primeros años del siglo XX, específicamente en los años 1920. En esa desolada isla, los grandes amigos Colm y Patrick acaban de terminar su relación amical abruptamente. A pesar de las objeciones de Patrick, la película nos interpela en los siguientes temas: ¿cuáles son los límites de la amistad? ¿Cuál es el valor de la vida y cómo uno debe enfrentar la soledad? Soy Ernesto y bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine con el análisis de The Banshees of Inisherin. Empecemos. Como siempre, este video contiene spoilers. Primero, una breve reseña. La película está situada en la isla ficticia de Inisherin y durante los primeros días de abril de 1923. Allí, Colm, Sonny y Larry, de más de 60 años, decide terminar con su amistad con un cuarentón Patrick. Ambos, grandes amigos por muchos años, empezarán una disputa debido a que uno de ellos no acepta que su amistad haya terminado tan abruptamente. Uno de los motivos es que Patrick es sumamente aburrido y Colm ha decidido que prefiere dedicar sus últimos años a la música y crear una melodía que lo inmortalice. No obstante, Patrick no acepta la separación y la distancia, lo cual provoca que Colm tome medidas drásticas como amenazar con mutilarse los dedos de la mano izquierda, aunque ello implique que ya no deba tocar más el violín. Así, la película nos mostrará ambos lados de la situación en un toma y daca que parece no tener fin. Existe un dato muy interesante que no hay que pasar desapercibido para poder entender la película. La isla donde ocurren los hechos es totalmente ficcional. Además, la película sucede durante la Guerra Civil Irlandesa, donde ambos bandos se discutían sobre si ser una república totalmente independiente o seguir siendo parte de la Commonwealth británica. He visto y leído por ahí, por ese motivo, que el film puede interpretarse de forma alegórica. Es decir, cada personaje representa un actor fundamental en la Guerra Civil Irlandesa. Por lo tanto, la enemistad entre Patrick y Colm es una metáfora entre la relación política entre irlandeses durante la Guerra Civil. Aunque opino que la interpretación alegórica de la película es correcta, creo que no debemos pensar que es la definitiva, ya que la misma película nos da señales claras de que el drama rural entre los amigos y la comunidad de Inisherin es también lo central en el film. Por lo tanto, lo que propondré en este video es lo siguiente: analizaré la película como un drama y luego añadiré una lectura alegórica para complementar las ideas aquí vertidas. Ahora les hago una pregunta: ¿cuál es el propósito de la película? ¿Demostrar cómo termina una relación amical de un día para otro? El tema principal de la película es la defensa de la vida mundana sobre la inmortalidad. En mi opinión, hay una pregunta que recorre toda la película y es la siguiente: ¿cuál es el sentido de la vida? Y esta pregunta está representada en los dos personajes principales. Patrick representa el estilo de vida rural y mundano, el que solo piensa en el aquí y ahora. Sin embargo, Colm está en el otro extremo, ya que para él su vida debe tener un propósito y dejar huella en la humanidad a través del arte. Colm ha resuelto que debe encontrar un propósito para su vida, un sostén que le permita sobrellevar el agobio. La depresión que sufre Colm en el film es producto de no poder llenar el vacío existencial que trata de completar con el arte. Para él, la vida rural en Inisherin no lo lleva a ningún lado y más bien está abrumado por la soledad. Es por ello que Colm decide drásticamente terminar con ese estilo de vida y dedicarse al 100% a crear una melodía que lo inmortalice. Sin embargo, al tratar de hacerlo pacíficamente, se da cuenta de que no funciona y debe tomar medidas más drásticas, violentas. Vayamos por partes. En el primer lugar de interpretación vemos lo siguiente: Patrick y Colm eran grandes amigos. Trabajaban en la mañana y luego de ello se reunían a partir de las 2 de la tarde en el bar de siempre para degustar, conversar, bailar y escuchar música entre todos sus amigos de la isla. Ese era el estilo de vida de Inisherin, simple pero acogedora. Sin embargo, un día de abril Colm decide dejar eso de lado y ya no perder más el tiempo al lado de Patrick. Y sin preguntárselo, decide terminar la relación amical de raíz.
Pero, ¿cuáles son los motivos? Por un lado, Colm piensa que Patrick es sumamente aburrido y no una persona interesante. Es un simple ganadero rural sin educación básica que vive del día a día y en su tiempo libre se dedica al ocio junto a sus amigos. Por otro lado, Colm ha decidido ya no seguir con ese estilo de vida, sino dedicarse al 100% a la música, a crear una melodía que lo inmortalice frente a los ojos de la humanidad. Como nos damos cuenta, aquí colisionan dos estilos de vida muy marcados. Por un lado, la vida rural y mundana de la isla de Inisherin, en contraposición con la vida burguesa y la profesionalización del hombre en su arte, la música. En otras palabras, la película nos presenta el tópico fundamental entre la mortalidad y la inmortalidad, lo que perece con lo que permanece. Y no solamente nos retrata la distinción entre estos dos puntos de vista que no son compatibles entre dos amigos, sino que esas preguntas aún no las estamos haciendo nosotros en la actualidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos debatido sobre qué hacer con nuestra vida? Si seguir levantándonos todos los días para trabajar y luego en las noches o los fines de semana pasarla con los amigos, con nuestros familiares y seres queridos, y así hasta el fin de nuestros días. O por el contrario, dedicarnos al 100% a un proyecto personal que deje huella en la humanidad, crear una herramienta tecnológica que nos haga famosos e inmortales ante los ojos del hombre. ¿Qué camino entonces debemos tomar? Como Colm se da cuenta, los libros de historia están llenos de hombres que escogieron el segundo camino. No obstante, toda esta disputa cae en saco roto y por ese motivo empieza una discusión que ya no solo es verbal, sino también física. Colm empieza con las amenazas al comentarle a Patrick que si no lo deja en paz, empezará a mutilarse los dedos de la mano izquierda hasta quitárselos todos. Como Patrick nunca acepta la separación, Colm pierde todos sus dedos. Sin embargo, ello provoca aún más peleas, ya que el pony de Patrick fallece al atragantarse con los dedos de Colm. Esto provoca que Patrick se vengue de Colm y así empiece lo que se conoce como la espiral de violencia. ¿Y a qué me refiero con la espiral de violencia? Es una idea que siempre ha estado rondando en mi cabeza y que se repite constantemente en las historias tanto literarias como cinematográficas. Que la violencia empieza cuando se termina el diálogo. Una guerra siempre comienza cuando se terminan las negociaciones. Y la única forma de terminar y aniquilar a tu enemigo es destruyéndolo. A menos que obviamente se retome el diálogo. Esa es obviamente la gran diferencia entre los animales y nosotros, los seres humanos. Nosotros dialogamos y ellos no. Así vemos en la película que Colm le explica detalladamente a Patrick qué es lo que quiere de él, que le deje de hablar, que lo deje en paz, para que él pueda concentrarse y componer la canción que él quiere. Sin embargo, como vemos, Patrick no atiende a esa demanda y Colm lo único que hace es responder con violencia. Se empieza a mutilar los dedos de la mano izquierda. Y como nos damos cuenta, eso no soluciona los problemas, sino que trae aún más violencia. Tanto llega a ser la espiral de violencia que llega hasta el pony de Patrick y lo que hace él es tomar venganza y por último quema la casa de Colm. Y como nos damos cuenta, la única forma de terminar esa espiral de violencia y de venganza es con la tregua, con el diálogo. Además, en las últimas escenas de la película somos testigos de un cambio crucial. Patrick termina siendo igual que Colm o termina con su mismo destino. En otras palabras, se transforma en él. Por un lado, la decisión de Colm de dedicar sus últimos años de vida a la música es porque se encuentra solo y sufre de depresión. Esa condición se debe al peso de la pregunta sobre cuál es el propósito de la vida. Colm es un hombre de más de 60 años, no sabemos si tuvo esposa o hijos, pero vive solo con su mascota, su violín y sus amigos de la isla. Entonces podemos suponer que el peso de la soledad ha provocado que Colm haya decidido dejar la vida mundana junto a Patrick para buscar la gloria y la inmortalidad en la música, una actividad que lo llene del vacío de la soledad. Es claro e importante que, para lograr su cometido, Colm deje de ser amigo de Patrick e invite a músicos de fuera de la isla. Al cambiar sus amistades, cambia también su estilo de vida. Por otro lado, esa soledad la experimenta el propio Patrick al quedarse sumamente solo, al irse su hermana y al perder a su pony Jenny. Al final, Patrick se ha quedado en la misma posición que Colm.
inundado con la soledad y con la pérdida de sus seres queridos. Todo ello, podemos suponer, provocaría que Patrick entienda por qué Colm dejó de ser su amigo y así pueda cerrar él mismo el círculo de la violencia. Pero si vamos un paso más allá, nos falta entender por qué la película se llama The Banshees of Inisherin. Y aquí la traducción no ayuda en nada. Los Banshees no son simples espíritus, sino que son parte de la cultura popular céltica, específicamente en este caso de Irlanda. Las Banshees eran espíritus femeninos que auguraban la muerte dentro de la familia. Si se parecía a una, ella declaraba la próxima muerte de un miembro de la familia. Ese papel lo toma la señora McCormick en la película al decirle a Patrick que habrá 2 muertes en Inisherin. Específicamente, suceden 2 fallecimientos muy cercanos a Patrick, la muerte de su pony Jenny y de su amigo Dominic. Como el mismo Colm declara en un momento del largometraje, las Banshees son espíritus que no solo auguran la muerte, sino que ahora están solo de observadores, que es justo lo que vemos hacer a la señora McCormick al final del film, observando a los protagonistas luego de la tregua. Ahora empecemos con el análisis alegórico de la película. Como dijimos al inicio, el film es un drama que los interpela sobre las relaciones amicales, sobre cómo lidiar con la soledad, qué hacer con nuestra vida, etc. Sin embargo, eso sucede en el primer nivel de interpretación. Si vamos un paso más allá y nos damos cuenta que la película sucede en una isla ficticia, justo en los mismos años donde sucede también la guerra civil irlandesa, esos datos nos pueden permitir analizar a los personajes como metáforas de ese acontecimiento histórico. La hermana de Patrick, Siobhan, representa la migración de los irlandeses fuera de su lugar de origen. El final de Dominic representa la imposibilidad de los jóvenes irlandeses de tener un futuro dentro de la isla debido a las luchas internas, además de ser maltratados por la misma ley representado por el padre, el policía. La separación de Colm y Patrick representa la antigua hermandad entre los mismos irlandeses que no se ponen de acuerdo en ser totalmente independientes o seguir dentro de la Commonwealth británica. Asimismo, la mutilación y luego la quema en la casa de Colm toma nuevos matices, si tomamos en cuenta esta interpretación. Los dedos que Colm se corta para hacerle entender a Patrick que su amistad ha terminado, se entiende como el sacrificio físico que ha hecho un grupo de irlandeses para poder lograr su independencia. Es decir, la pérdida de los dedos solo es un pequeño sacrificio para un bien mayor. No obstante, son los dedos mutilados de Colm los que directamente provocan la muerte del pony de Patrick. En otras palabras, Colm tiene la culpa de la muerte de la fiel mascota de Patrick, Jenny, y eso inicia la interminable violencia que empezó con la mutilación de Colm y sigue con la quema de su casa. Cuando Patrick incendia la vivienda de Colm, entendemos que se refiere a la total aniquilación de la guerra en territorio irlandés, es decir, la casa de Colm representa a Irlanda y el incendio que provoca Patrick es el estallido de la guerra civil y sus consecuencias, que el país se desangre y muchos ciudadanos sufran por ello. Al último, cuando ya ambos han perdido lo que más querían en este mundo, Colm, sus dedos y Patrick, su hermana y su pony entienden que necesitan una tregua e ir por el camino de la paz. Y como vemos, esta película es sumamente interesante, toca varios temas, toca el tema de la amistad, qué podemos hacer en tiempos de soledad, cómo se desarrolla el espiral de violencia, y la película puede entenderse como una alegoría de lo que sucedía en la guerra civil irlandesa. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó la película? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con lo que les acabo de explicar? Me escriben aquí debajo en la bandeja de comentarios. Y si quieren ver otro video con un análisis parecido a este, pueden darle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre te decimos más que los demás.